La Navidad que no tiene tanta paz en la política y ahora vamos a ver por qué. Informe lapidario, así llamó Alberto Fernández, el presidente, al informe del Fondo Monetario Internacional en relación a la deuda y el manejo que tuvo con ella el gobierno de Mauricio Macri. Mariana. Exactamente, lo estaba esperando con mucha ansiedad la Casa Rosada, se conoció finalmente anoche y por eso esta mañana en el brindis que hizo con los empleados de la Casa de Gobierno, Alberto Fernández habló de ese informe, una suerte de autopsia respecto al crédito más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional a un país, y en ese caso al gobierno de Mauricio Macri. Esto decía Alberto Fernández esta mañana. ¿Están de acuerdo con el fondo? Sí, claro. ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? ¿Cómo vio el informe? El informe de ayer. ¿Cómo lo vio? El informe, teniendo en cuenta que lo hace el responsable, fue lapidario, ¿no? Pero bueno, es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al fondo y el fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros... ¿Esperaba más del fondo, presidente? No, es el fondo. No, es el fondo, dice Alberto Fernández. Claro, porque hubo miradas distintas dentro del gobierno, digamos, una sensación de sabor amargo. ¿Por qué? Porque el informe del Fondo Monetario Internacional es durísimo con las decisiones que tomó el gobierno de Macri. Dijo, fracasaron, hicieron todo mal. Por eso, en realidad, el acuerdo con el fondo terminó siendo desfavorable, tan perjudicial para la Argentina. Pero faltó autocrítica y de eso habló el ministro de Economía, Martín Guzmán, que es el que está negociando y le falta esa parte justamente. Si el fondo hubiese hecho la autocrítica de lo mal que actuó el fondo o que violó su propio estatuto para dar ese préstamo extraordinario, bueno, la negociación, lo que se pone sobre la mesa a la hora de un nuevo acuerdo es distinta. Claro, por eso no lo hace, de hecho, el fondo, ¿no? Por eso Porque no tiene lo que hace. negociar, tal cual. Bueno, acá tenemos algunos detalles de ese informe. Algunos Mariana. detalles de esto que se llama una suerte de autopsia del préstamo. ¿Qué dice el Fondo Monetario respecto de por qué fracasó? Bueno, porque no logró el gobierno de Macri restablecer la confianza en el mercado, fundamental para calmar el dólar, la reducción de la inflación y de los desequilibrios externos y fiscales, a pesar de que se propusieron como política para frenar la inflación el déficit cero, que evidentemente no alcanzó. Y la protección de los segmentos más vulnerables de la población. ¿Te acordás que se la pasaban diciendo en los comunicados? Estamos haciendo este ajuste, pero protegiendo a los sectores más vulnerables. Incluso se hablaba de un cambio de imagen del fondo, de las políticas del fondo, el nuevo fondo, ¿no? Bueno, dice el propio fondo que esos sectores fueron muy perjudicados por las políticas. Fuga de capitales. El fondo habla justamente de fuga de capitales cuando Mauricio Macri y todo el gobierno anterior, bueno, trataba de alguna manera dar vuelta a la explicación respecto de lo que había pasado. Dice el fondo, el aumento de los reembolsos junto con la fuga de capitales ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio. Claro, estaba carísimo porque justamente los fondos se iban, se fugaban. Y lo titulamos sin cepo porque también advierte sobre las medidas que no tomó el gobierno de Macri y que debería haber tomado. Las autoridades descartaron la reintroducción de medidas de gestión de flujos de capitales y no hubo un plan B acordado con las autoridades desde el principio. ¿Se acuerdan? El mismo gobierno que desarmó el cepo que había heredado de la gestión de Cristina Kirchner en el año 2015 no quiso poner un cepo, ya lo puso cuando no le quedaba otra, cuando ya había perdido las elecciones y para contener justamente esa situación en la última etapa, en los últimos meses, debió aplicar un durísimo cepo que hoy sigue existiendo. Así es. Y es profundo. Bueno, repercusiones, claro, y en este caso del exministro de Economía, quien llevó de alguna manera adelante todo ese proceso, Nicolás Dujovne. El acuerdo con el fondo se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en Estados Unidos y al elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país, dijo Lo que dice Dujovne tampoco se hace cargo. Dijo, No, y bueno, claro. nos lo dieron todos los países. Nosotros no hicimos nada. La culpa es en todo caso del que dio el préstamo. Bueno, sin ningún tipo de autocrítica. Y acá, bueno, llama la atención que el actual gobierno ahora sí tome como propia la versión del fondo sobre el programa de 2018, pero no haya podido alcanzar consensos básicos como para firmar un programa en más de 2 años de gestión, bueno, apuntando en este caso al gobierno actual, ¿no? Así es, un largo hilo que hizo Nicolás Dujovne. También estaban esperando este informe desde la oposición, pero bueno, en este caso no esperaban que fuera tan duro el fondo respecto de la responsabilidad que tuvo el gobierno anterior.